Si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los de los infiernos. Virgilio. Los genes y su complicada interacción con el entorno hacen que no haya dos individuos iguales en el planeta. Esta regla es válida también en el ámbito cerebral. La plasticidad de nuestras neuronas y el papel del inconsciente en reeditar las experiencias vividas constituyen los pilares de nuestra singularidad. Eduardo Punset discute con el neurobiólogo Pierre Magistretti y nos brinda la ocasión de averiguar cuál es el precio de nuestra singularidad y de nuestra creatividad. Ya lo sabíamos, estamos programados. Lo que no sabíamos es que estamos programados para ser únicos. No hay otro en ningún lado del planeta ni en ningún lado de la historia. Estamos programados, pero para no estar programados. Y el precio, vamos, lo digo entre paréntesis, el precio de eso es la infelicidad, es la libertad, es el precio que pagamos por no estar programados del todo. Sabes, tengo una metáfora sobre el inconsciente y el psicoanálisis. Creo que es como si viviéramos en una casa grande, y nos percatáramos de que hay otra persona que también vive ahí. Imagina que fuéramos al salón y viéramos que alguien ha movido los ceniceros de sitio o que la televisión está en otro lugar. Nos daríamos cuenta entonces de que hay... Alguien que vive ahí, pero al que no conocemos. Y creo que a través del proceso del psicoanálisis en algún momento llegamos a encontrarnos con esta persona, a conocerle un poco. Las cosas no cambian demasiado, porque te sigue haciendo jugarretas, pero por lo menos sabes quién es, le has conocido. Te vas a la nevera, abres y dices, ¿y para qué he venido, no? Eso, sí. Exacto. Lo has olvidado. Cuando parpadeabas, te servían un whisky escocés. ¡Cuidado! ¿Hola? Me pone enfermo. Todo el día ahí metido, sin hacer nada. Vuelves de un día duro. No, durísimo. Porque el mundo real no es fácil. Y te encuentras que todo está hecho un desastre. Yo ya sé que la convivencia no es fácil. Ya lo sé. Ya podrías recoger un poco, ¿no? Esto parece una pocita. Que estás en mi sitio. Si se piensa que él es el dueño. Ah, pero no le hables de responsabilidades. Uy, no. Bueno, de hecho, no le hables de nada. Por cierto, se ha acabado la cerveza, ¿eh? Así no podemos seguir. Yo creo que deberíamos hablar, ¿eh? Yo creo que lo que tú y yo deberíamos... Hoy te ha sonreído la rubia de la oficina, ¿eh? ¿Le gustas? ¿A qué esperas? Se te va a pasar el arroz, ¿eh? ¡Estoy harto de mi inconsciente! ¡Punto! ¿Me estás escuchando? ¿Tienes hambre? Pídete una pizza. No quiero pizza. Sí que la quieres. Siempre con esos aires de superioridad. Es que no sé quién se cree que es. Vale. Ahora pediré una pizza. Deberíamos hacer dieta, ¿eh? Me noto un poco pesado. Es que es desesperante. Mira, no voy a pedir una. No. Voy a pedir 2 pizzas. Sí. Lo que tú digas. Si en el fondo ya sabes quién toma las decisiones. Y lo peor de todo es que siempre tiene razón. Siempre. Y ahora apártate que quiero ver la tele. Bueno, afortunadamente hay una especie de armisticio en una guerra que ha durado muchísimos años. Yo la recuerdo, bueno, cuando tenía 10 años y padre
nos llevaba a lo que llamábamos entonces el manicomio. Y había una guerra sin cuartel entre los psiquiatras o los neurólogos, por una parte, que decían, oiga, lo importante son las leyes que gobiernan el cerebro y todo está en el cerebro. Y lo que decían los psicoanalistas, que decían, oye, no, todo depende del subconsciente. Realmente somos únicos, en el sentido de que la experiencia deja una huella y sin conocer esta huella individual es imposible. It is impossible, really, Es imposible estudiar realmente la conducta y saber qué sucederá con esa persona. Pierre, al parecer es verdad que ahora hay una especie de armisticio entre los neurobiólogos y los psicoanalistas, ¿no? ¿Es cierto? Sí, creo que está empezando. Por supuesto, estas dos disciplinas, como decías, en el pasado estaban en pugna y eran completamente opuestas. Su contexto cultural, su lenguaje, sus referencias, todo era completamente distinto. Sin embargo, ahora hay una idea, un concepto que se basa en datos experimentales, el concepto de plasticidad cerebral. Es decir, nuestro cerebro no queda codificado una sola vez y para siempre al final del desarrollo cerebral, tras la infancia o en la primera infancia, sino que cambia continuamente como resultado de la experiencia. Evidentemente, los cambios suceden en un ámbito muy pequeño que nosotros, los neurobiólogos, denominamos sinapsis, que es donde tienen lugar los contactos entre neuronas. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas y cada neurona entra en contacto con 10.000 neuronas más. Por tanto, tenemos 1.000 billones de sinapsis. Es increíble, ¿no? Eso es muchísimo. Pero además, la experiencia modifica la eficacia de la sinapsis. Si aprendes algo, si tienes una experiencia, entonces algunas de las sinapsis de una red concreta serán más eficaces. Esta es la base del aprendizaje y de la memoria. No obstante, lo importante es que la noción de plasticidad, es decir, el hecho de que la experiencia modifique el cerebro, constituye un puente, por así decirlo, entre la neurociencia y el psicoanálisis. La huella psíquica y la huella sináptica son dos términos que pueden proporcionar un puente, un lenguaje común entre estas dos disciplinas. Bueno, profundicemos un poco en esto. En algún sitio leí que el papel del inconsciente en relación a las huellas dejadas por la experiencia. Sí, mira, el modelo que desarrollamos con François Ansermet incorpora el inconsciente sobre la base de la plasticidad. Pero no se trata de una forma estricta de aprendizaje, hay algo más, porque si solamente estuviéramos marcados por lo que aprendemos, por la experiencia que deja una huella, eso sería muy determinista. Se podría decir que cualquier cosa que hubiéramos vivido en un momento dado de nuestra vida establecería lo que haremos en el futuro, y eso sería terriblemente determinista. Afortunadamente creemos que no es así. Es cierto que hay una relación directa entre la experiencia y la huella, y por tanto la memoria y el aprendizaje, pero sucede más en el nivel consciente, cognitivo. Sin embargo, creemos que el inconsciente es algo más complejo. La idea es que algunas de las huellas que ha dejado la experiencia pueden reasociarse y crear nuevas redes, nuevas huellas, que de hecho están ahí, a escala sináptica, en los circuitos neuronales. Pero estas huellas no tienen una relación directa con la experiencia original. Hay, por tanto, una discontinuidad en la creación del inconsciente, una discontinuidad entre la experiencia, la huella, y luego a través de la reasociación. Es como si mezcláramos un poco las cartas. Son distintas y eso es lo que te lleva a decir que estamos programados para ser únicos. Exacto, ¿verdad? programados para ser únicos o determinados para no estar determinados. Porque introducimos la noción de la reasociación de huellas que añade cierto grado de libertad en nuestra conducta.
Si no fuera así, seríamos como robots. Todo vendría predeterminado y no cabría posibilidad alguna de que surgiera la individualidad, lo que nos hace únicos, la singularidad. ¿Ves eso? ¿Lo que tú llamas el mundo real? Claro que lo veo. Si me enfrento a ello cada día, no sabes lo duro que es. Pues te equivocas. Mira. Todos esos estímulos son captados por mí antes de que tú los detectes. Tú solo recibes las señales del exterior que duran más de medio segundo. Yo proceso la información y luego te la paso a ti bien masticada. Eso quiere decir que en el tiempo en que tú vives va medio segundo por detrás del tiempo real en que ocurren los acontecimientos. Y de las cosas que te pasan que duran menos de medio segundo, ni te enteras. También me encargo yo de ellas. Si tuvieras que detectar todo lo que hay a tu alrededor, caerías fulminado ahora mismo. Así que no te quejes de trabajo. Yo sí que tengo trabajo. Que los conscientes de allá afuera no lo queréis reconocer. Ese es vuestro problema. Los inconscientes estamos en la sombra, pero somos nosotros los que movemos el mundo. Menos mal que ahora la ciencia ha empezado a darse cuenta de eso. Se realizó un experimento, ¿vale? En el que se le pedía a un voluntario que moviese un vaso con la mano, pero tenía que ser él mismo el que decidiese en qué momento quería hacerlo. Para registrar con exactitud el momento en que tomaba la decisión, le pusieron enfrente una pantalla con un círculo que se movía y cambiaba de color. Le pidieron que se fijase en su posición y tonalidad justo cuando decidiese mover el vaso. Y en un momento dado, el hombre tomó la decisión. ¿Y qué creéis que registraron los sensores de su cerebro? Lo lógico es pensar que cuando el voluntario decide mover el vaso, su cerebro active algunas neuronas y mande la orden a sus dedos para que se muevan y desplacen el vaso. Pues no. Las cosas no salieron exactamente como todos esperaban. En realidad, cuando el voluntario toma la decisión, su cerebro ya ha activado algunas neuronas para mover los dedos. Es decir, que antes de que conscientemente decida mover el vaso, su inconsciente ya lo ha decidido de antemano. Él creía estar tomando una decisión, pero su inconsciente ya lo había hecho por él. Qué fuerte es pensar que no sabíamos nada o casi nada sobre todo esto, ¿no? Gracias a tu investigación y a la de otros expertos, empezamos a saber algunas cosas, porque es increíble pensar que millones y millones de personas vivieron, pensaron, pasaron por el mundo y desaparecieron, murieron sin saber jamás qué demonios estaba pasando dentro. Es que todo esto es muy difícil. En primer lugar, creo que también hay un punto de vista ideológico. Somos racionales. Creemos que somos individuos racionales y queremos explicarlo todo. Y creo que eso está bien, sienta las bases para la investigación científica. Pero el caso es que queremos pensar que somos los dueños de nuestro destino, que todas las decisiones que tomamos se basan en evaluaciones racionales. Y no me atrevo a afirmar que nunca sea así. A veces sí, claro. Pero nos cuesta admitir que las decisiones se toman mediante procesos inconscientes. En cierto modo, esto no debería frustrarnos o darnos miedo, porque el inconsciente somos nosotros mismos. No es algo externo, es lo que somos. De hecho, nuestra propia esencia es el inconsciente. Lo único que pasa es que no lo conocemos. Simplemente nos resulta difícil llegar a conocerlo. El psicoanálisis utilizaba mucho lo que llamamos diálogo verbal para profundizar en el inconsciente. Y parece ser que ahora, pensando en el futuro, existe la posibilidad, al parecer, de que a través de unos fármacos, tomando pastillas, vamos, se pueda facilitar esta verbalización para conocer qué es la plasticidad cerebral. ¿Puedes imaginarte algo así en el futuro? Bueno, es muy especulativo, pero es interesante que lo menciones porque lo he pensado alguna vez. Ahora conocemos los mecanismos, muchos de ellos, aunque probablemente haya muchos más, pero conocemos buena parte de los mecanismos que entran en juego en la plasticidad sináptica. Y sabemos, por ejemplo, que la sinapsis, los contactos entre neuronas, están en una especie de matriz extracelular, un medio que las mantiene en forma. Sin embargo, también sabemos que se puede modificar químicamente este entorno para aumentar la movilidad de la sinapsis. La movilidad. Sí, bueno, es pura especulación. Pero es posible plantearse el desarrollo de fármacos que hagan la sinapsis
psicoanálisis más flexibles, más plásticas. Mientras se realiza una sesión analítica o varias sesiones, y en cierto modo acelerar el proceso. Eso es. Creo que no es una idea completamente descabellada. No. Pero hay algo en este descubrimiento de que nuestra conducta es única, gracias a este concepto de la plasticidad, y a que se ha incorporado nuevamente el inconsciente en todo el análisis. Hay algo, digo, que me recuerda que el primer elemento de nuestra condición única, lo primero que fue realmente distinto fue el sistema de reproducción, la reproducción sexual. O sea, el hecho de que se unieran dos gametos distintos hizo que el ser que tenía que nacer ya no fuera un clon, una repetición, sino algo único, algo que jamás había existido antes, ni volvería a existir en el futuro. Y ahora llegáis y decís, nosotros, los especialistas en el cerebro, lo confirmamos. Los hombres y las mujeres son únicos. Nadie fue como ellos antes, ni nadie lo será, jamás. Sí, de hecho, lo que dices tiene dos lecturas. Es un terreno fronterizo porque, por supuesto, también se puede decir que tu material genético, es decir, los genes, que son producto de la fusión de dos gametos, un espermatozoide y un óvulo, da lugar a una combinación única de genes. Por tanto, eso nos daría la primera parte de ser únicos. No obstante, también se puede decir que eso sería terriblemente determinista, porque, según esto, los genes darían lugar a un individuo en el que todo está programado, todo está en los genes. Por supuesto, no creo que esto sea así, porque el genoma te brindará un esquema general, pero luego hay mecanismos epigenéticos, así los llamamos, o experiencias, es decir, lo que sucede en el entorno que contribuyen a construir un individuo único. Él será único, o ella será única como consecuencia de los genes, pero luego se volverá único a causa de los mecanismos de plasticidad que permiten que la experiencia cree un cerebro único. Somos el resultado de esta plasticidad. Solo hay que pensar en algo que, en mi opinión, es el resultado de la libertad que permite la plasticidad. La creatividad. Si solamente pudiéramos reproducir lo que hubiéramos experimentado, no existirían los artistas. No existiría la creatividad. Solamente podrían reproducir su experiencia. Pero gracias a esta reagrupación, reestructuración continua, eso es, hay espacio para la libertad, pero también hay espacio para crear algo nuevo a partir de lo que tenemos en el cerebro. El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre. Ahora resulta que no tengo control sobre mi vida. Ni sobre mi felicidad, ni sobre nada. Ya está. Ya ha salido el temita de la felicidad. Qué manía que tienen las mentes conscientes en ponerse a pensar. Y claro, les faltan datos. ¿Por qué? Porque los datos los tengo yo. No entienden nada. Yo no entiendo nada. Todo lo que siento, lo que pienso, él lo ha pensado y lo ha sentido y lo ha calculado antes. ¿Y quién soy yo? Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿Quién soy yo? Yo ya se lo he dicho 1000 veces. No pienses. Tú no pienses. Eso déjamelo a mí, que me sale mucho mejor que a ti. Y siempre me hace repetir lo mismo. Cometer los mismos errores. Tiene esta manía de no querer cambiar. Y yo quiero cambiar. Yo quiero ser más feliz. Un momento. ¿Para qué vas a cambiar lo que ya funciona? Yo ya tengo mis patrones de conducta.
y sé lo que más me conviene para no perder mi equilibrio mental. Quizá pueda cambiar algo. Él no lo sabe, pero las redes neuronales del cerebro tienen un montón de posibilidades. Yo cambio todo el rato. Lo que pasa es que él no se da cuenta. Mezclo recuerdos, almaceno cosillas que voy aprendiendo, siento distinto según el día. Bueno, y eso a su vez hace que cambie más. ¿Sabéis cuántas neuronas hay aquí dentro? 100.000 millones. ¿Y sinapsis? ¿Que son conexiones entre unas y otras? 1.000 millones de millones. ¿Os podéis imaginar la de cosas que se pueden hacer? Si hasta a mí me cuesta imaginarlo. Únicos. En el sentido de que... Oye, ¿sabes lo que están diciendo en la tele? Que los patrones de conducta se pueden cambiar, que el cerebro es plástico. Sí, hombre. Sí, eso mismo te iba a explicar. Pero antes pídenos unas pizzas. Con pepperoni. Ahora que ya sabes que mando yo, ¿no? Hola. Me pregunto si tu teoría puede ofrecernos alguna novedad en la investigación del concepto de conciencia. Sabes perfectamente que hace unos 50 años un científico jamás se hubiera atrevido a hablar de conciencia porque se consideraba que no era realmente ciencia, no se podía medir. Y luego, por supuesto, hubo científicos y hasta premios Nobel, como Edelman o incluso Crick, que lo investigaron desde la ciencia. ¿Alguna novedad sobre este tema? Pues el tema de la conciencia, como sabrás, según Freud, era demasiado complicado. Por eso él prefirió trabajar para intentar entender el inconsciente. Lo que se puede decir es que actualmente sabemos más cosas sobre los procesos a través de los cuales tomamos conciencia del entorno. Ahora sabemos que hay zonas del cerebro que participan en el proceso a través del cual nuestro yo integra la información procedente de muchos sistemas sensoriales y nos ayuda a identificarnos y distinguirnos del resto del entorno. Esto es muy importante. Abre un terreno nuevo en neurobiología. Comprender la neurobiología del yo. Y probablemente nos ayudará a entender más la conciencia. Como te decía antes, de una manera un tanto provocativa, creo que tal vez la conciencia sea lo que nos permite darnos cuenta de lo que nuestro inconsciente ya ha decidido hacer. Es verdad. Y desde este punto de vista muy moderna. Probablemente, en términos evolutivos, es una herramienta moderna. Y me parece que ha jugado un papel importante y ha mejorado mucho nuestra capacidad de crear sociedades. Creo que si solamente nos rigiéramos por el inconsciente, probablemente sería más difícil vivir en grupo. Sin embargo, me gustaría apuntar algo, porque todos, cuando comparamos los animales con los humanos, hablamos siempre de los instintos en los animales. Y la idea es que un instinto es algo que está incorporado, por así decirlo, en el programa fisiológico para guiar al animal en ciertas cosas. La reproducción, la alimentación y aspectos básicos de supervivencia. Con los animales, yo diría que estos instintos están muy determinados genéticamente. Cuando los animales nacen, enseguida reciben instrucciones sobre cómo comportarse y cómo sobrevivir. En cambio, los humanos, al nacer, no pueden hacer nada. Solo hay que mirar a un bebé. No puede sobrevivir. Así que, como humanos, no nacemos con un sólido conjunto de instrucciones. Tenemos que aprenderlas y las aprendemos a través de los mecanismos de la plasticidad. Esto es fantástico, porque deja espacio para mucha libertad. Pero también hay algunos inconvenientes. Podemos cometer errores. ¿Eso es? Sí, errores a la hora de interpretar nuestras instrucciones. Y por eso, probablemente, el precio de la libertad es quizá cierta infelicidad. ¿Por qué diablos resulta que es tan difícil
o tan fácil para la gente hacerse infeliz. Estudiando el cerebro y estudiando el inconsciente, ahora descubrimos o confirmamos que efectivamente este es un tema importantísimo, que a lo mejor venimos tan desprovistos de todo a este mundo que el precio que pagamos por esta libertad de no estar predeterminados es el error, es la posibilidad de hacernos infelices. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges. No.